Hola a todos, bienvenidos a un nuevo aeroreportaje en el canal de YouTube. Me encuentro nada más ni nada menos en uno de los aeropuertos más históricos y también más icónicos de toda Latinoamérica. Estoy en Río de Janeiro, aeropuerto Galeão, donde vamos a salir en unas pocas horas hacia Panamá con Copa Airlines y de Panamá a Quito, regresando a mi base de operaciones después de ser parte del evento Roots Américas 2026. En este reportaje que vamos a ver, vamos a recorrer el aeropuerto como experiencia de pasajero. Vamos a ver cómo son los diferentes áreas, las que podemos, obviamente, dentro de lo que concierne a un vuelo internacional. Vamos a ver qué tal es la zona de check-in, la zona de migración. ¿Qué más tenemos? Filtros de seguridad, con un poco de cuidado ahí porque no se puede grabar. Después salas de embarque, veamos si hay alguna sala VIP que podamos entrar. Y todos esos detalles para que ustedes conozcan este aeropuerto, la cual es mi primera vez volando a Río de Janeiro, Galeão. Conozco el aeropuerto vecino que es Santos Dumont. Pero el otro día llegué de Panamá y fue mi primer aterrizaje en este aeropuerto. Así que bienvenidos a este nuevo aeroreportaje. Y también en este reportaje les voy a ir compartiendo algunos datos del aeropuerto, un poco de su historia, aerolíneas principales, número de pasajeros anuales transportados, estadísticas del principal destino. Y aquí empezamos con la inquietud para ustedes. ¿Cuál creen que es el destino que más se vuela desde aquí, Río de Janeiro, Galeão, hacia cualquier parte del mundo? Déjamelo saber si sabes la respuesta aquí abajo en los comentarios. Y bueno, como tengo maleta de bodega para chequear, vamos hacia adentro de la terminal para empezar este recorrido. Así que bienvenidos, no te olvides suscribirte al canal, dale like y comentar qué te parece el aeropuerto de Galeão. ¿Te gusta, no te gusta? ¿O cuál es tu aeropuerto favorito de Brasil? Si alguna vez has venido por acá, déjame saber lo que tú quieras aquí abajo. Suscríbete y bienvenidos a este nuevo aeroreportaje. Estamos en la zona C del aeropuerto, la terminal número 2. Aquí desde esta terminal o aeropuerto, más bien en general, salen vuelos nacionales también como internacionales. Yo voy a buscar Copa Airlines, asumo que debe ser muy cerca de acá. Pero vamos a dar una pequeña vuelta por esta zona para que ustedes vean cómo es la terminal. Y sean todos bienvenidos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima. No, mentira, es un pequeño chiste. Miren, tenemos exactamente o muy parecido los techos del aeropuerto de Lima, la nueva terminal. Muy parecidos aquí en Río Galeão. Así que los que dicen que lo que vemos en Lima no se ha visto en ningún aeropuerto antes, que está desactualizado, que está feo, que no sé qué, no sé cuánto. El Galeão, los aeropuertos más icónicos de la historia de Latinoamérica, los tiene. Veamos un poco de los vuelos que operan en este momento en el aeropuerto de Río de Janeiro, Galeão. Aquí están los vuelos internacionales, de todo un poco, vuelos nacionales también. Acá están los internacionales concretamente. Tenemos Lima, Bogotá, Buenos Aires, Montreal, Montevideo, Panamá, que ese es mi vuelo. El vuelo 215 ya está check-in abierto, voy a dejar la maleta. Santiago, Madrid, Córdoba, muchísimos Santiagos, incluso Roma. Ahí está, llamémosle como una pizarra, donde puedes ver según tu aerolínea en qué zona chequea. Aquí está Copa, zona C, así que para allá nos dirigimos dentro de la terminal 2 del aeropuerto Galeão. Y ahí vimos algunas de las aerolíneas que aquí operan y vale indicar que el aeropuerto prácticamente casi el año pasado, 2025, llegó a los 18 millones de pasajeros. Estuvo muy cerca de volver a romper esa barrera de los 18 millones de pasajeros anuales. ¿Y cuál es su primera impresión sobre la terminal? En este caso, la terminal 2 de Galeão. Personalmente, tengo que decir que esta zona en específico, la zona de chequeo de aerolíneas, está mucho más bonito, más llamativo, más moderno que otras zonas que conocí el aeropuerto en la llegada, que no pude hacer muchas tomas porque estaba un poquito de apuro, pero se nota que está más recientemente remodelado. Tomemos en cuenta que este aeropuerto tiene bastantes años. Su construcción data de 1950. Y mientras seguimos caminando hacia la zona C de chequeo, vale indicar algunos temas interesantes sobre el tráfico aéreo en este aeropuerto en general. Por ejemplo, en su momento, en su inauguración, que fue en 1970 y los 70s, dejémosla ahí, el aeropuerto llegó a ser el aeropuerto más importante de tráfico aéreo de todo Brasil. Pero con el paso del tiempo, se construyó después ya Guarulhos en Sao Paulo,
empezó una crisis económica en la ciudad y también en el país en general, y el tráfico aéreo aquí bajó notablemente, porque ese aeropuerto fue construido para un tráfico aéreo de 30 millones de pasajeros, y ahorita no llega ni siquiera a los 20. Entonces este aeropuerto cayó totalmente en el ranking de importancia dentro de Brasil. Por eso podemos ver también espacios muy grandes, el aeropuerto enorme, pero realmente la demanda no tiene el mismo peso que la capacidad del aeropuerto. Como la mayoría de aeropuertos de nuestros países latinoamericanos, aquí empezó como una base aérea y después, con el paso del tiempo, se vio que podía tener otros usos civiles y se construyó este aeropuerto. Y les decía, hay zonas del aeropuerto que se ven bastante antiguas, se nota que son de los 50s, posteriormente ha sido remodelado, han hecho ampliaciones, pero sí se nota que tiene sus años considerables el aeropuerto. Pero esta zona, como les digo, me gustó mucho, muy iluminada, entra bastante luz natural, los techos son medianamente altos, pero está mucho mejor de la zona de Arribos. Y claro, vale indicar que si ustedes quieren ver cómo es la zona de Arribos, que sí grabé un poquito, si muestro algo, pueden ver mi reporte de vuelo ya publicado en el canal de YouTube con Copa Airlines volando desde Quito hasta Río de Janeiro. Ahí van a ver la zona de Arribos y también van a ver la zona de equipajes, que les dejo unas pequeñas tomitas aquí. Partners, welcome to Flight BA249 to Buenos Aires. We'll be sharing boarding information shortly and look forward to welcome. Miren eso, qué buen detalle. Hay una persona ahí recibiendo cada maleta y la frena para que no se maltrate en la caída. Esto no se ve todos los días. Hemos llegado ya a la zona C del aeropuerto a entregar nuestra maleta y nos vamos con Copa Airlines. Como saben que soy curioso, encontré una puerta que te lleva a la Terminal 1. No sé qué tan lejos será como para ver si la conocemos, pero salgamos un ratito al calor de Río solo para ver. Este pasillo se ve larguísimo y eterno, pero miren, por ahí se va a la Terminal 1, que diría yo que es principalmente de vuelos nacionales. Pero bueno, interesante. No tengo tanto tiempo como para ir a recorrer para allá, así que volvamos a recorrer la Terminal 2. Mejor sigamos con nuestro recorrido internacional y así podremos tener tiempo para estar pegados a una ventana, si es que hay buena vista, para ver aviones. Les dejo otra pregunta para que tengamos una conversación en los comentarios. ¿A ustedes les gustan los aeropuertos que tienen la disposición así como islas, o prefieren los aeropuertos que tienen una sola gran y larga fila de counters? Yo todavía no me decido cuál es mejor y cuál me gusta más. Y si me preguntan, incluso en este aeropuerto, este entramado, que me acuerdo que un día me dejaron en los comentarios el nombre técnico de esta forma de diseño de techos, es mucho más potente visualmente que el del aeropuerto de Lima, porque el aeropuerto de Lima su techo es considerablemente más alto que este, así que aquí se ve más impactantemente cercano. Entonces esta terminal tiene también embarques nacionales. Doméstico está por acá, ahí serían las respectivas puertas de embarque. Pues aquí también hay una importante operación nacional desde Galeao. Aparte de la Terminal 1 tiene que tener la operación de otras aerolíneas, pero desde aquí, de lo que veo domésticamente, las que más operan es LATAM y Gol, de lo que vi en las pantallas. Y bueno, también opera considerablemente desde esta terminal Azul, me faltó mencionarles. Ya estoy en la zona F del aeropuerto, también buena caminata, y me acuerdo de la llegada, la caminata que tuve desde la puerta del vuelo de Copa hasta la zona de retiro de equipajes fue bastante larga. Considerablemente me tomó unos 15 a 20 minutos tranquilamente, y en esta caminata de hoy vamos igualito. Hemos llegado a embarque internacional, así que ahora vamos, bueno, todavía vamos a ir un poquito más al fondo para ver si es que descubrimos alguna situación de infraestructura que nos guste para el video.
Bueno, por acá, igual que el otro lado, que estuvimos en la zona C de chequeo de copa, nada adicional que ver por acá, pero tenemos, por ejemplo, Sky Airlines chequeando por acá a la izquierda, tenemos también Iberia y tenemos Air Transat, que me gustaría mucho ver Air Transat volando a Guayaquil, por ejemplo, ya que tenemos en Quito a Air Canada. Acá está TAP Portugal, y vale indicar que otra aerolínea que no la vemos ahorita es porque hay problemas o conflicto en la zona del Golfo Pérsico, es Emirates, otra de las aerolíneas importantísimas que operan aquí en Galeao. Pasados filtros de seguridad y miren, no se nota tal vez el video, pero hay una malla por algún motivo en esta zona. Hay una malla, no sé por qué. No entiendo, cosas raras. No sé cómo mostrarles mejor la malla. Miren, ahí creo que se ve la malla. Miren. Hay una malla encima después de pasar filtros de seguridad. Y de filtros de seguridad que estábamos arriba en el nivel de la zona de check-in, ahora hay que bajar para ir a la zona de migración. Rarísimo el flujo. Siento que estoy arribando al país. Nunca he visto un control de pasaporte que tengas que bajar. Normalmente se sube, sí lo he visto, pero que se baje, no que me acuerden. Y en migración hay otra vez esta malla. En serio, nunca he visto algo así. Hemos pasado filtros y migración. Filtro rapidísimo, no fueron ni 2 minutos. Migración un poquito más tiempo, 15 minutos, pero de por sí sentí que se fluye muy rápido. Estamos ahora en el Duty Free, para que lo vean, también lo conozcan. Tienen opciones de compra de todo un poco. Lo típico que se encuentra en Duty Free, acá también lo encuentras. Muy grande el Duty Free, ¿eh? Como todo en Brasil, o más grande del mundo. Al fin pasando el Duty Free, y miren este techo, qué bonito. El techo es bajo, relativamente bajo, pero le han puesto estas luces muy tipo Las Vegas, digamos muy llamativo, muy Brasil los colores, y está muy bonita esta parte comercial del aeropuerto. Me gustó mucho. Acá hay un pequeño patio de comidas, tiene Subway, KFC, alguna opción más, parece una opción nacional, dice empanadas. Pero muy bien este patio de comidas. Esto me gusta en los aeropuertos, cuando hay patios de comida en la terminal, ya en la zona de salas de embarque. Y sobre todo lo que más me gusta es que tengan opciones más económicas, como un KFC. Obviamente el KFC aquí va a ser más caro que en la ciudad, pero para todos los bolsillos tienes opciones, porque hay restaurantes caros. Pero aquí un KFC, tenerlo, un Subway, es una muy buena opción para esos pasajeros que no tienen tanto presupuesto. A veces los aeropuertos se concentran solo en locales comerciales o en restaurantes de altísimo nivel, que son muy caros. No todo el mundo puede comer en el aeropuerto, pero un Subway es accesible comparado con otras opciones. Muy bien. No podía faltar la opción de comprar la camiseta de Brasil, por si acaso no la compraste en la ciudad. Muy interesante lo que ha hecho Galeao en el flujo, que bueno, es raro el flujo porque primero subes, después bajas, y asumiría que voy a volver a subir para la sala de embarque. Lo tienes toda esta zona después del Duty Free, todo comercial. Todavía no estoy ni cerca de las salas de embarque y llenaron de opciones comerciales. Tienes tiendas, tienes restaurantes, cafeterías, el KFC que vimos. Entonces me parece muy interesante cómo lo han hecho. Es literalmente un centro comercial antes de tu puerta de embarque. Han puesto este tipo de hamacas aquí, pero para que le vean ahí, muy interesante, muy buena opción para descansar cómodamente. Me gustó también. Todo el flujo de esta zona comercial es como en círculo, va dando una especie de circunferencia, llamémoslo así, y terminas llegando, como les dije, era obvio, volvemos a subir, ahora sí, para buscar la sala de embarque. Y si de la sala de embarque quieres bajar a la zona comercial a comer algo, puedes hacerlo sin ningún problema. Y tenemos estos bebederos. Están parcialmente adaptados para llenar termos. En la llegada vi unos que no eran así,
Así que estos están mejor adaptados con esta tubería de acá, así que para rellenar el termo, muy bien. Ya vimos una vista de los baños del aeropuerto, que tengo que decirlo y con mucho cariño a mis amigos colombianos, este está muchísimo mejor que los baños del Dorado, que el Dorado están desastrosos. Tenemos un tercer piso, casi me meto en contravía, donde están las salas VIP. Vamos a ver qué salas hay y también qué opciones de acceso hay, para ver si me quedo o si no voy a ver aviones. Estamos en la sala VIP, puedes ingresar con Dragon Pass, con Global Launch Collection, Launch Key y Priority Pass. Yo voy a usar este. Ok, dentro ya de la sala VIP vamos a dar un pequeño recorrido para mostrarles cómo es esta sala. No es el fuerte del video el día de hoy, pero creo que vamos a tener una buena vista de los aviones. Esta sala VIP ya se robó mi corazón por esto. Miren nada más y nada menos esta vista. Ahorita no hay muchos aviones, pero se ve muy bonito igual. Así está la sala VIP. Así tiene lugares muy chéveres para descansar y tiene estas sillas donde te instalas con vista a... Algunas opciones de comida. Tenemos el mejor alimento del mundo, mi favorito, el pan de queso o pan de yuca, como le diríamos en Quito. Salen de la sala VIP por acá recto, se puede llegar a las salas de embarque, pero yo voy a ir abajo para ver la actividad normal del aeropuerto, porque acá es un pasillo totalmente aburrido, no hay nada interesante. Mi sala de embarque es la C50, por ahí llegaría. Es una caminata bastante larga todavía, pero quiero ir por abajo, por donde las papas queman. Muy bien el aeropuerto, tienes salas VIP, hay dos de lo que vi, tienes un spa, tienes un hotel también, así que está bastante equipado, tiene de todo. Ok, por acá hay un poco más de vida de lo que veríamos arriba, así que vamos a ver con qué nos encontramos por acá abajo. Que vemos, hay una farmacia, tenemos el famoso Read Shop. Seguimos caminando. El pasillo es tan grande que miren toda la escalera plana. Siempre olvido el nombre de esta escalera. Es larguísima, te lleva hasta el otro lado para que no tengas que caminar tanto y vayas por ahí. Y miren, ahí está el vuelo de Emirates, que nunca más pudo despegar. Bueno, en algún momento tendrá que despegar de regreso hacia su base. Tenemos aviones de Gol, tenemos un avión de JetSmart, justo el de 50 aviones. Y este es el pasillo por el que arribas, por aquí arribas, y para allá vas a migración. Hay estos carritos eléctricos que sí los he visto funcionar, no sé cada cuánto tiempo salen o empiezan su recorrido, pero puedes también pedirlos. Los he visto de vez en cuando, pasan por aquí llevando gente prioritaria. Bonita esta zona, igual que el piso de arriba, que les dije que no iba a caminar por ese pasillo porque parecía aburrido. Aquí por lo menos tienes estos pasillos eléctricos, pero bonito, es iluminado, entra luz natural por los dos lados, y eso es algo que yo siempre personalmente agradezco, que los aeropuertos sean muy bien iluminados, y mejor aún si es con luz natural. Y miren, dicen que para acá recto hay otras salas VIP. Tienes baños, más restaurantes, así que una vez terminado este largo pasillo, tenemos más actividad comercial. Aprovechando esta caminata, mi vuelo ya empezó el abordaje, así que vamos a llegar muy bien de tiempo. Vale indicar que este aeropuerto mueve 18 millones de pasajeros al año y podría mover aún más, pero su tráfico aéreo está dividido entre este aeropuerto y Santos Dumont, que se encontrará tal vez a una media hora desde aquí. Entonces el aeropuerto Santos Dumont es el aeropuerto pequeñito y ese está enfocado netamente en vuelos nacionales, pero este es internacionales nacionales, el Galeao. Pero imagínense, si fuera un solo aeropuerto, el tráfico aéreo sería de unos 24 millones de pasajeros anuales, ya que es lo que se divide entre los dos. Por eso este aeropuerto, digamos, ustedes van a ver muchísimas mangas vacías y es enorme. Este aeropuerto es gigante, es muy muy grande. Su capacidad real es para 30 millones de pasajeros al año, pero actualmente moviliza casi 18 millones, como les dije hace un rato también al principio del video.
Entonces son los desafíos que tiene este aeropuerto, pero pese a eso ha incrementado considerablemente su capacidad este año, más bien en 2025 creció un 5% su tráfico aéreo y casi llega a los 18 millones. Estamos en la zona central del aeropuerto, hay unas lindas, la terminal 2, zona C. Esto es lo que les dije en el otro video, que le falta al aeropuerto de Panamá, la terminal 2 al menos. No tiene estas mesitas para trabajar, pero acá miren, tienen bastantes mesas, bastantes sillas, muy bonitas, una decoración muy agradable. Tienes más restaurantes por acá, otro restaurante por acá. Tienes más tiendas de uno de los equipos más populares de Brasil también. Entonces está bastante bien esta zona. Por ejemplo, este aeropuerto tiene 1221 vuelos semanales. Es un montón, dirían 1200 para 7 y van a ver cuántos vuelos diarios da eso. Y adicionalmente la ruta más transitada, que más frecuencias tienes desde este aeropuerto, es justamente la competencia directa, la competencia que le quitó el número 1 en los 80s de este aeropuerto, el principal de todo Brasil, era este aeropuerto. Después llegó Guarulhos y le quitó ese puesto por varios temas interesantes que podríamos comentarlos en algún momento. Pero este aeropuerto ahora es el segundo de Brasil y su principal ruta es entre Río de Janeiro y Guarulhos. Y la principal ruta, Río de Janeiro, Galeão con Guarulhos, Sao Paulo, tiene 92 frecuencias semanales. Dividan eso para 7, bastantísimo. Por acá seguiríamos a las puertas 63 y 69, pero yo tengo que ir a la C50, así que me voy para el otro lado. Puede dirigirse a la puerta C46, gracias. Y ahí está mi MAX 737-9 que me llevará a Panamá como primera parada. Estamos en una de las salas de embarque para que vean cómo es el panorama. Tiene estas sillitas más tipo playa, como las similares que hay en Bogotá. Está bastante bien. Y algo que quería revisar es esto. Las sillas tienen enchufes y tienen también puertos USB. Muy bien, y cada una de estas tiene, lo cual no se encuentra siempre en los aeropuertos, como algunos que no vamos a mencionar el día de hoy. Miren qué particular que es la arquitectura de esta terminal. Tienes como esas pequeñas torres ahí, que asumo que son de iluminación. Esas partes, llamémosle, en forma cilíndrica, abajo o junto con las torres. Se nota que es una arquitectura bastante sesentera, digámoslo así. Nicolás de Oliveira, Pedro de Oliveira, Bruno Adrián, la madre María, acaba de la puerta C48, de lo contrario, tu maleta será removida por la seguridad. Dice la entrada de sua bagagem será removida por razões de segurança. Obrigado. Muy lindo el line-up de aviones. Tenemos ITA, tenemos Iberia, Aerolíneas Argentinas, Copa. Muy bonito se ve el aeropuerto con todos estos aviones desplegados para nosotros. Muy bien esta zona para las mascotas. Por ejemplo en Quito y en otros aeropuertos normalmente es cerrado, como un cuartito. Aquí lo hicieron un poquito más abierto, así que tal vez esto empiece a generar olores cuando algún perrito lo use, pero es positivo que tengan esta opción. Claro, y también viene del dueño limpiar todo y dejar todo impecable, pero es una forma diferente de tener un espacio para mascotas, sobre todo perros obviamente. En cuanto del aire acondicionado, muy bien, hay muy buena circulación de aire. No es tan frío, pero se siente súper bien. El Wi-Fi, quiero mencionarles que anda muy bien, súper rápido, es gratuito. Solo pones tus datos personales básicos como tu email y te conectas de forma ilimitada, sin restricción de tiempo, cosa que en Panamá, por ejemplo, solo te dan 1 hora gratis y de ahí te cobran, lo cual no me gustó para nada. Pero aquí en Galeão ha probado el Wi-Fi. Vamos abordando nuestro vuelo. Así se ve la pre-puerta de embarque, digámoslo así. Esa es la estructura del aeropuerto, todavía no es la manga móvil que conocemos. Pero les muestro para que ustedes también vean. Esta parte sí se ve más viejita, más clásica. Puro cemento al visto. El fierro directamente aquí exhibido. Pero está limpio, no se ve tan mal. Pero comparado con la parte de afuera, donde estábamos en las salas de embarque,
Aquí bajó un poquito el nivel, digámoslo así, pero ya es un tema de gustos personales. Y este aeropuerto es literal una montaña rusa. Bajamos para migración, subimos para la sala de embarque, subimos más para la sala VIP, y ahora volvemos a bajar para llegar al nivel del piso donde está el avión. Muy interesante la configuración, y todo esto es bastante laberintoso, no es tan bonito que digamos, no me gusta, pero estamos en la sala de embarque, perdón, estamos en la puerta de embarque, en el gate. No se siente mucho aire acondicionado, está caliente el ambiente aquí, afuera hay 30 grados, así que sí se siente el calor. Hay aire acondicionado, pero no siento que sea muy potente, que digamos. Por ejemplo, en Lima, las puertas de embarque, el aire acondicionado es espectacular. Obviamente, aeropuerto nuevo no se espera menos. Miren, bastante suciedad. Sucio por aquí, sucio por acá, hay basuritas, papeles por todos lados. No me gustó para nada las puertas de embarque. Y hemos llegado a nuestro avión, vamos a abordar hacia Panamá con Copa Airlines Boeing 737 MAX 9. Las tomas que vienen serán de la terminal y de más aviones. Siento mencionar nuevamente el aeropuerto de Lima, pero esto me recuerda demasiado al aeropuerto Jorge Chávez, a la nueva terminal. Ventanas chiquitas, todo se ve gris, paneles. Aquí hay mucha inspiración de Lima, hay que decirlo. No sé si será una inspiración a propósito, pero creo que hay demasiada coincidencia en cómo se ve la terminal. Mano debe ubicarse en los compartimientos superiores o debajo del asiento delantero. Carry-on bags should be placed in the overhead compartments. Cinturones, manténgase sentado con su cinturón ajustado hasta que se apague la señal. If the fasten seat Y cierro ahora este reporte de vuelo desde el aeropuerto internacional de Galeão en Río de Janeiro. Espero que les haya gustado esta información, estas tomas que les he compartido, los datos sobre las rutas más concurridas, más populares, cuántos pasajeros mueven, un poquito de su historia que es muy amplia, pero obviamente no tenemos el tiempo ni la logística para poder hacer unos datos más exactos y profundos. Pero bueno, la idea era mostrarles cómo es este aeropuerto, qué tiene de instalaciones, cómo se ven, qué tal están. Pero sin duda la zona de salidas es más bonito y moderno que la zona de llegadas. Bueno, espero que les haya gustado la información. Estuvieron viendo ahorita las tomas del despegue para que ustedes vean cómo se ve el aeropuerto, otras áreas de la terminal por afuera. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho. Nos veremos muy pronto con más información aeronáutica y veamos qué otro aeropuerto recorremos más adelante. Así que gracias por ser parte del canal. No se olviden suscribirse, dejar tu comentario abajo sobre qué te pareció. Visita mis redes sociales, sígueme en todos lados. Visita mi blog también en elarenas.com. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.